Buenas, bienvenidos a este vídeo de unplandivino.net. ¿Cómo desarrollar el deseo de sentir miedo? Así de gracioso es el título de este nuevo vídeo sobre las emociones en estas preguntas y respuestas. Vamos a empezar ya con esto y ahora pongo los subtítulos porque primero tiene unos subtítulos propios el vídeo para poner la pregunta. She asks, quite a lot of people have heard the divine truth teachings, but almost everyone's... O sea, mucha gente ha escuchado ya las enseñanzas de la verdad divina, pero casi nadie, casi todo el mundo parece difícil implementarlo en la vida diaria. Ahí, entonces, el principal problema en eso es la indisposición, o sea, no estar dispuestos a sentir el miedo. ¿Cómo desarrollar el deseo de sentirlo? No sé si diríamos que esa no disposición a sentir miedo sería el principal problema o el asunto principal. No sé si decir eso. Sí que es uno de los asuntos, ciertamente, pero si miramos esta cantidad de asuntos que la gente tiene con respecto a la verdad divina, a la hora de progresar con ella, lo primero que nos detiene de progresar es la incapacidad de recibir amor, y en particular la incapacidad de recibirlo de Dios, el amor de Dios. Esa es la primerísima cosa. Entonces, puedo preguntarte, cuando dices incapacidad de recibir amor, pregunta Mary, ¿es una indisposición, digamos, a recibir? Sí, al final lo es. O sea, quiero decir, esta persona es incapaz, por alguna razón, por la razón que sea, de recibirlo, el amor. O sea, y no es porque Dios no esté dispuesto a darlo, porque Dios quiere darlo. O sea, tiene que ser algo que tiene que ver con el interior del individuo. O sea, hay algo dentro del individuo que provoca que no sea capaz de recibir el amor. O sea, algunas personas dicen, bueno, esto tiene que ser algún problema externo, pero no lo es. Es claramente un problema interno, de modo que el alma no está dispuesta a recibir el amor de Dios. Así que el primero y el más grande de los problemas a la hora de progresar en el camino del amor divino sería ese, ¿no? O sea, esto lo necesitamos enfatizar. O sea, el miedo no es el primer problema, aunque el miedo puede estar implicado en ese primer problema, pero no es el primero, sino que el primero lo es, lo que hemos dicho, la incapacidad que tenemos en nuestra propia alma para estar abierta esa alma a la recepción del amor divino. Entonces, ¿cómo conseguimos abrir el alma? Bueno, pues lo hacemos mediante dos maneras que hemos hablado ya muchas veces. Es mediante la verdad, o sea, estando abiertos a recibir la verdad y también ser humildes a los resultados de esa verdad, que es sentir tus emociones sobre las verdades a la hora de esta verdad entrar a ti, a la hora en que la verdad entra, y sentir entonces humilde sobre esa verdad que estás recibiendo. Ahora bien, estas son las razones principales por las que la gente no recibimos el amor de Dios y por lo tanto no progresamos con la verdad divina, no progresamos en el camino, la vía que Dios hizo para nosotros para volvernos en unidad con Dios, debido a esas tres razones. Son las razones principales. Ahora bien, entre todo eso hay muchas razones subsidiarias, digamos, que podríamos, o sea, por las que haríamos una cosa así, ¿no? Por ejemplo, o sea, por las que bloqueamos el amor. Hay muchas razones. Podríamos estar enfadados con el amor. Podríamos tener este concepto de que solo deberíamos, o sea, de que nosotros no deberíamos tener por qué amar. Y todo ese tipo de cosas. Que mucha gente tiene ese tipo de cosas. Así que es la ira, está ahí, la ira estaría bloqueando la recepción del amor, no necesariamente el miedo. Aunque
el miedo impulsa o dirige la ira, sí. Pero la ira quizás sería la primera emoción que necesitaríamos experimentar. Y también tenemos muchas adicciones sobre el amor. O sea, creencias falsas que parecen reales para nosotros sobre el amor. Creencias falsas que nos parecen reales sobre el amor. Y ciertamente esos son miedos. Pero, de nuevo, insisto, la verdad lo deconstruirá todo eso. Si estamos abiertos, claro, a recibir la verdad. Así que tenemos que ejercitar nuestra voluntad para estar abiertos a recibir la verdad, aun si desde una perspectiva intelectual, o sea, incluso desde una perspectiva intelectual tenemos que estar abiertos a hacer eso, si es que alguna vez vamos a progresar. Así que siento que el primerísimo problema que afrontamos es nuestra indisposición a recibir amor y también a darlo. Esa es la primera. Y si trabajáramos en ese único problema, progresaríamos muy rápidamente, si fuéramos honestos, sinceros ahí. Punto número 2, es que hay una indisposición completa a recibir la verdad de Dios, a conocerla y a vivirla, vivir mediante ella en la vida diaria. O sea, la mayor parte de gente que ha escuchado la verdad divina todavía no está viviendo mediante esa verdad. No la está viviendo 5 años después. Están en completa negación. O sea, que ni siquiera están viviéndola. O sea, dicen que están practicándola, viviendo mediante ella, pero van a un taller o lo que sea así, pero al final en su vida diaria todavía mienten, todavía... a ver, ¿sabes lo que he hecho aquí? Que no lo he oído con mi... O sea, todavía no recuerdan la verdad, lo recuerdan en falso, creo que ha dicho. O se hacen un lío o algo así al recordar la verdad. O sea, no dicen la verdad a la gente que está alrededor. O sea, cuando están en situaciones donde se sienten bajo presión, mienten o retienen, no dan la verdad. Esto es una indicación de que tienen un gran problema con la verdad. Y si tienes eso, un gran problema con la verdad, nunca vas a llegar al miedo. O sea, porque el miedo está subyacente a todo eso. Nunca vas a llegar a alcanzar ese miedo si tienes un gran problema con la verdad. Y luego, si no puedes sentir ninguna emoción, que es la parte de la humildad, el aspecto de la humildad, el papel de la humildad, entonces vas a luchar, vas a tener que ahí esforzarte luchando, aun si escuchas la verdad, para realmente sentir la emoción no amorosa, la emoción desamorosa que está dentro de ti y está impidiéndote crecer. Así que esas son las razones, las 3 primeras principales razones por las que no progresamos en el camino de la verdad divina, o en el camino hacia Dios, o en la manera de Dios, para volvernos uno con Dios. El miedo, por supuesto, está implicado en cada uno de esos aspectos, esos caminos. Así que, claro, el miedo es un enorme problema en el planeta, muy grande. Y el miedo, a menudo, está opuesto al amor, a la verdad, y también opuesto a ser humilde. Así que ciertamente es así, está ahí el miedo, y es por lo que animo a la gente a hacer una lista con sus miedos, a mirar a sus miedos. No sé si ha dicho ahí, porque no se oye muy bien. Vamos a ver un momento. Sí, hacer una lista y mirar, ver al miedo como su amigo. Es un amigo que les dice, cuáles son los problemas con respecto al amor, la verdad y la humildad. O sea, cada vez que tienes miedo, eso te está diciendo cuáles son tus problemas al respecto del amor, la verdad y la humildad. Pero esa no es la manera en que la mayor parte de la gente lo ve. La mayor parte de la gente, cuando tienen miedo, siempre que tengan miedo,
tienden a o sea, lo que hacen es justificar su miedo. Lo suelen apoyar. O sea, van de la mano de él, siguen con él. Y la gente viene a nosotros y les decimos, bueno, ¿tienes miedo de esto? Y la gente nos dice, no. Vale, pues muy bien. Entonces, ¿qué podemos hacer de eso? Si la gente dice que no tiene miedo a lo que nosotros vemos que sí tiene miedo, ¿no? Pero sí, tienes miedo, lo tenemos que decir. Y mientras sigas con eso, no vas a estar abierto a recibir el amor, recibir la verdad o ser humilde con tus propias emociones. Así que, ¿qué vas a hacer con eso? O sea, vas a seguir simplemente diciéndote que ya estás cuando en realidad no lo estás haciendo. Claramente no. Y nada está cambiando realmente. Así que el miedo ciertamente es un problema. O sea, fijémonos, por ejemplo, ¿no? Hablábamos ayer en una conversación del miedo tan evidente que todo el mundo tiene a sentir el miedo, valga la redundancia, en los puestos, por ejemplo, de mando o la gente que se ve obligada a dar una orden cuando realmente siente que pues él siente el miedo a perder el puesto, pues ya sean los médicos o sean los que sean, si piensan por sí mismos y sienten la verdad y actúan desde la verdad y desde el amor, pero prima antes el miedo a perder el puesto, a ser mal visto, todas esas cosas, y sobre todo y no se está dispuesto a sentir el miedo a fondo, ¿no? Sentirlo como un niño pequeño, y lo justificamos enseguida y entonces seguimos bloqueándolo. Entonces creamos más bloqueos de energía, ¿no? Y así es como está el mundo. El mundo es una adoración de todos. Todos adoran el miedo. Eso es el Dios del mundo que ahora se ve muy patentemente en muchos aspectos de la crisis del 2020-2021, ¿no? Es como un colofón así desde que ya se fue preparando con grandes eventos fuertes como en el 2001, los atentados del 11S, ¿verdad? Donde pues el mundo se justificaba mucho más control por la amenaza del terrorismo. Entonces en vez de promover desde los medios pues el amor, ¿no? El hecho de que se puede solucionar ya con más que de sobra todo el problema logístico, de cuidado del entorno y cuidado de los cientos de los 100 o más millones de niños que mueren por hambre o por abortos o lo que sea, que eso se puede clarísimamente, pues no, lo que hacen los medios es seguir con nuestra adoración del miedo, que es la que tenemos todos, ¿no? Y alimentarse de eso, medios de comunicación, y los que detrás de ahí consiguen, no sabemos cómo, mágicamente articular que todo un planeta se pase gracias a los miedos de tantos presidentes, se pase a cada vez más a adorar el miedo, ¿no? Miedos de tantos puestos de mando que quieren adicción al poder nada más, y al dinero, ¿no? Ya sea en gobiernos, en empresas, y que están ahí y nadie puede decir nada porque al final todos se deben a un jefe, y nadie responde por nada y nadie quiere perder el puesto. Todo es el miedo, ¿no? Está por debajo ahí. Pero él dice que no es el problema principal, Miller. O sea, siente que el problema principal es el deseo. Fijaos, claro, cultivar nosotros a todos los niveles para este problema que acabo de sacar, que involucra lo personal y lo político, involucrar el deseo realmente de que el amor sea nuestro Dios, no el... Y de eso, ¿no? Claro, pero también el miedo afecta al tema del deseo. O sea, el principal problema es que la gente no tenemos un deseo de ser amorosos. O sea, no tienen deseo de saber la verdad y no tenemos deseo de ser humildes porque vemos la humildad como algo débil. Y si no tienes deseo de esas cosas, de hacerlas, entonces nunca jamás querrás tocar tu miedo. Esas son todo cosas que son como envolturas que envuelven a tu miedo. O sea, si no tienes un deseo de hacer esas tres cosas, lo que estás haciendo es envolver tus miedos gracias a no tratar eso de la verdad, el amor y la humildad. Gracias a no tratar con esas cosas, no cultivar esas cosas,
hace una envoltura sobre tus miedos, como si fueras un regalo de ello, con tus miedos, y lo aferras dentro de ti, te agarras a ello en ti mismo. Pero si desarrollas un deseo de amar y de ser amado, y desarrollas un deseo de verdad, y de decir la verdad y recibirla y darla, y desarrollas un deseo de ser humilde en todo momento y de permitir la humildad de otros, facilitarla, entonces fácilmente progresarás por el camino de la verdad divina. Pero la mayoría de la gente no hace esas tres cosas, así que la mayoría de la gente encuentran que el camino es muy difícil, muy duro, muy difícil de progresar en él cuando no haces esas tres cosas. Y claro, el miedo está implicado ciertamente en cada una de esas cosas. Hay ciertos miedos que puede que tengamos y que nos hacen no querer amar o que nos hacen no querer recibir amor, pero generalmente ese miedo está ya envuelto en adicciones y en ira. Así que el miedo en sí mismo no es el problema, sino más bien son esas envolturas que hemos colocado alrededor del miedo. Esas son el problema, porque estamos con ira, enfadados, en negación, y estamos en nuestras adicciones, y todas esas cosas nos impiden sentir el miedo, y no tenemos ningún deseo de realmente atravesar esas cosas, entrar en ellas para poder llegar a nuestro miedo. Así que la segunda parte de esta pregunta sobre cómo tratar con mi miedo, bueno, no es la cuestión real. La real es cómo niego, o sea, cómo trataré con mi negación, o sea, cómo tratar con mi ira, cómo trato con mis adicciones, porque una vez que trate con todo eso, sentiré mi miedo. Mi miedo va a surgir naturalmente, de forma natural. O sea, si soy lo suficientemente soy humilde y deseo el amor y la verdad, me colocaré en situaciones donde en general me sentiré bastante aterrorizado. Y ahora, en ese momento, debido a que soy humilde, sentiré ese miedo. Al final lo terminaré sintiendo, en tanto que me libre de mis adicciones y de mi negación y de mi ira. O sea, en tanto que me libre de esas cosas de forma natural, entonces alcanzaré mi miedo. O sea, realmente no es el miedo el problema, sino que es la negación del miedo. Y esa negación usa técnicas de adicción y de ira, enfado, para que esas adicciones se satisfagan. Ese es el problema real. ¿Estás dispuesto entonces a tratar con eso? Y la respuesta es que la mayoría de la gente no. O sea, básicamente dices que ahí fuera hay mucha gente que han oído la verdad divina y hay gente, y la gente que la ha escuchado y se han ido, y luego viene nueva gente y también se van, y sí, decenas de miles, y se han ido. Y luego hay gente que escucha, y aún todavía escucha, pero estoy de acuerdo con la que pregunta Amanda, que dice que todo el mundo parece encontrar difícil la implementación de la verdad, claro. Pero solo les ocurre eso porque están muy apartados de estas tres cosas esenciales que acabamos de nombrar. Recibir y dar amor, recibir y dar verdad, y recibir y dar humildad. O sea, están apartados de esas tres cosas esenciales, y a resultas de ello están ahí en sus adicciones la mayor parte del tiempo y no están dispuestos a afrontar sus adicciones. Y entonces así no puedes alcanzar tu miedo, no puedes llegar a él a menos que afrontes tus adicciones. Así que el miedo es un problema, sí, es un enorme problema en el planeta, pero no es la razón principal por la que no estamos sintiendo nuestras emociones o no estamos progresando hacia Dios. Porque la razón principal de por qué pasa eso es porque no estamos dispuestos a trabajar sobre nuestras adicciones, a resolverlas. No estamos dispuestos a examinarlas, a ver y a examinar cómo negamos nuestro miedo, cómo lo hacemos, lo enterramos, cómo lo suprimimos, cómo nos resistimos al miedo. Esos son todos los aspectos de la negación, de la resistencia.
y todas las cosas básicas sobre el funcionamiento del alma humana. Esos son nuestros problemas. Y no el miedo en sí mismo real, efectivo, real. Porque sí, puedes tener miedo en ti y aún así progresar en tanto que estés abierto a hacer esas otras cosas. O sea, porque el miedo va a salir de forma natural a sentirse, a ser sentido de forma natural. O sea, no es la causa el miedo, no es la causa de que no sintamos esas cosas en particular. Ciertamente es un factor que participa ahí, pero no es la causa. La causa es nuestra falta de deseo de realmente vivir en armonía con el amor y recibir amor, vivir en armonía con la verdad y recibirla, y vivir en armonía con humildad y ser humilde. Y permitir que otra gente haga lo mismo. Es interesante, ¿verdad? Porque eso es todo lo que siempre has estado hablando, ¿no? Y entonces la gente está obviamente atraída, se ve atraída intelectualmente a esto que dices, pero emocionalmente no existe la implementación de estos principios. Sí, dice Miller, no hay un deseo muy fuerte de implementar los principios, así que les encanta la idea, desde luego, del resultado final, pero no quieren hacer el trabajo que logra llegar al resultado. Y eso es lo que encuentro donde está el problema con la mayoría de otras filosofías, de la New Age, la Nueva Era, o cristianas, o cualquiera de las religiones. Básicamente no tienes que hacer el trabajo, algún otro lo vendrá y te salvará, o en la nueva era son todos con esta técnica y esto medio mágico, así y todo. Pero no, nada de todo eso es cierto, no hay técnica mágica aquí. O sea, tú vas a tener que ejercitar tu voluntad y vas a tener que ejercitarla en armonía con la verdad, el amor y la humildad, si es que alguna vez vas a progresar. Y si no estás progresando, la única razón de ello es porque no lo estás haciendo. Y aún te puedes decir que lo estás haciendo, pero no lo estás haciendo. Y puedes mentirte si quieres y autoengañarte, todo lo que sea, pero el hecho es que si no estás haciendo progreso por el camino de la verdad divina, se debe a que no estás haciendo una o más de estas tres cosas. Y esa es la principal razón. Ahora bien, el miedo es un factor de por qué no vas a hacer esas tres cosas, por qué no harías esas tres cosas, pero es uno de muchos factores. También está la ira, que te hace no querer amar, ¿correcto? O sea, también te hacen no querer decir la verdad o recibir la verdad. La ira causa una gran cantidad de nuestra resistencia. Y también están en juego todas las adicciones, donde creéis que el amor es algo completamente diferente de lo que realmente es, desde la perspectiva de Dios. Y quieres aferrarte a todas esas creencias porque te hacen sentir ahí súper bien, agradable y como guay, chupi, y sin tener que tener ninguna sinceridad o ningún motivación puro. Eso es lo que tú quieres y lo vas a tener hasta que decidas cambiar eso. Y aquí es donde la gente no entiende lo que está realmente deteniendo su progreso. No es el miedo. No es el miedo la única emoción que esté deteniendo el progreso de la gente. O sea, una única emoción no es lo que lo hace, ya sea la vergüenza, la pena, la aflicción. No es eso. No es una sola. Lo que detiene a la persona en su progreso es la falta de deseo puro, honesto, de amar y de ser amado, de decir y oír la verdad y aplicarla, y de ser humilde y permitir la humildad, que la humildad sea expresada por otros también. Esto es lo que nos detiene de progreso. Y si haces esas tres cosas básicas, siempre progresarás. Y si piensas que las estás haciendo y no estás progresando, entonces es que no estás haciendo esas tres cosas.
aunque pienses que lo haces. Entonces, la falta de progreso es un indicador directo, una señal directa de que no las estás haciendo, porque todo el mundo que las haga, ya sea que viva aquí o en el mundo espiritual, siempre progresa. Bueno, bien, no sé qué más puedo decir, dice Mary. No, y él también. Yo creo que ya no se puede decir más sobre el tema. Bueno, pues hasta aquí este vídeo sobre cómo desarrollar el deseo de sentir miedo. Muchas gracias, hasta el siguiente.